Ahí estoy grabando. ¿Sí? Ya. N. F, le precede N. L y M. L y M. L y M, sí, L y M. Le precede G, J. Ya. O. G y J. G. Este es J, ¿no? G y J. Voy a ponerlo acá. Aunque no deberían cruzarse porque hay que hacer otro nuevo gráfico. A ver, G y J. G y J. O, ¿no? Sí, le precede O. P. A P le precede O. ¿Sí? A Q. L y P. I y P. I. Así, I. O L. Es I y P. Q, ¿no? R. P. P. S. I y N. I y N. I, N. Es S, ¿no? Ajá, Sí, esa. S. S. S y T. S. S. Ese. Ese es el final. Y ahora, profe, Ya. Y el fin, profe. Y el fin, nos quedó chiquita La pantalla. la pantalla y la La hoja. y eso hoja. que hizo, los hizo pequeños porque imagínense en una hoja de cuaderno nos falta hoja. Uy, a ver, y aquí nos falta el fin. ¿Cómo lo unimos? Se nos hizo muy... A ver, vamos a ver. Ponga el horizontal, ¿no? Sí, pero a lo que lo pongo horizontal se cambia completamente el gráfico. Y si le pone margen estrecho. No, porque ya está. Y si le da enter en la parte de arriba, a ver qué pasa. Es porque ya lo hizo. Ya, bueno, ahí quedó. A ver. Ya aquí nos queda. A ese le precede fin, ¿verdad? Ya vamos a ver. Espera que no me coge el lápiz. ¿Qué le pasó al lápiz? ¿Qué le pasó al lápiz? Oh, no. Economista, y es obligación hacerlo grupal, no se puede hacer individual. Un grupo. Y los que no están no saben cómo es y cómo haríamos ahí. Le da a cada uno, le da para que resuelva el suyo. Por eso, pero profe, pero la calificación es grupal, pues. Ahí. Al momento de presentar, ponen solamente el nombre que
que hizo, digo yo. Ahí le pongo los que no trabajaron y los que trabajaron. Y ponen foto como el meme. Él no trabajó porque se fue a hacer las uñas. Ya. Entonces, tenemos, ¿sí? Nuestro fin, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las actividades que quedaron sueltas y no están conectadas, no tienen actividades sucesoras? ¿Sí? Las que no están conectadas, vamos a ponerlos con rojo para la actividad sucesora. Tenemos T al fin. Tenemos K. K, ¿no? Tenemos K. Tenemos Q, ¿no? R. R o R. N también. Tenemos R. Ah, no, N sí. N sí, ¿verdad? Sí, está N. A ver. Vamos a ver otra vez. Sí le puede quitar las líneas que están rayando los números. Sí, sí, ya lo voy a quitar. No hay. A ver. A y B. ¿Sí o no, chicas? A y B. Tengo C, le precede a, D, le precede a C, ¿no? ¿Sí o no, chicas? ¿Qué más? E, ¿qué le precede a E? B y C, creo. B y C. ¿Sí? F, ¿qué le precede? D. ¿Sí? G, ¿qué le precede a G? F, ¿no? H, G, ¿no? ¿Sí ven ustedes esta gráfica? Sí. Ya. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde nos quedamos? En H. En H, un ratito. Ya, ahí. A ver, H, G. H, G. Y F, ¿no? Ahí le precede F. Sí. J le precede ¿qué? J le precede E y H. J, J le precede E y le precede H. ¿Sí? K le precede K le precede I. ¿Sí? L
le precede, ¿qué le precede a L, chicas? F y J. F y J. ¿Sí? M, ¿qué le precede a M? F. La F. ¿Dónde está? M, No veo la F. M. ¿Cómo? No veo la M. ¿Dónde está la M, profe? No la puso, creo. Nos saltamos. Chuta, profe, y ahora. Nos saltamos. Vamos a borrar todo esto de aquí. ¿Y por qué mejor no la hacemos en Excel, profe, de una vez? Pero primero hagamos el diagrama. Con el diagrama hacemos el... Con el diagrama vamos a hacer... A ver. A ver, profe, yo le digo, porque yo tengo anotado, yo le digo y usted hace, rapidito. Ya. Ahí estamos. A ver. El inicio. Ya. ¿Precede a qué le precede el inicio? A y B, ¿no? A y B. Sí. Ya. Tachamos y tachamos. C. Le precede A. Ya. Ya. D. Le precede C. D le precede C. 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 Ya. E. Le precede B y C. B. Y C. B. Y C le precede a E. ¿Sí? F. Le precede D. D. Ya. G. Le precede F. E le precede F. Ya. H Le precede G. le precede G. Y Le precede F. le precede ya. ¿Qué más? A J, J le precede E y H. E y H. E y H le precede, A J. ¿sí? Sí. K, Acá le precede I.
Ya. N, A L le precede F y J. F y J. Acá está. F y J le preceden a L, ¿no? A L, sí. Sí. A M le precede F. Ya. ¿Qué más tenemos? A N le precede L y M. N, Y M. Está quedándose de nuevo M. M ya no la puso. M está acá arriba. M ya ya. está. A N, ¿qué le precede? L y M. L y M. Profe. ¿Eh? Ay, Dígame. no, yo tenía el gráfico de otra manera. Yo lo tenía en cambio para abajo. Se le están intersectando las. No me cruzan. Porque a usted le cruzan, a mí no me cruzan. Serio, mejor. Siempre tienen que tratar de que no le crucen. Ujú. Ya. ¿Cuál más? A O le precede G y J. O, G y J. Sí. Ya. A P le precede O. A P, A P le precede O. ya. A Q, Le precede E y P. I y P. a Q. Ya. R, A R le precede P. S, Le precede I y N. a S, ¿no? Ya. Ya T, Le precede F. S. Sí. Ya. Y el fin. ¿Sí? Ahora tenemos, ¿sí? Vamos a buscar cuáles son los nodos o las actividades que no tienen sucesora. Bueno, vemos que T no tiene sucesora, por ende lo conectamos al fin. Q no tiene, ¿no? Lo conectamos. R. R, K. No sé si está. Será. K, H, H. no, H sí tiene a J. L tiene a N. B A E. tiene a E. H, N, N tiene S. claro, Digo yo. sí, ya. está bien. L tiene a M, L O tiene tiene N. P, R, Q. Ahí estamos. D tiene a F,
J tiene a O. No, ni no. De ahí, ya todas están conectadas al fin, ¿no? Ya todas están conectadas a la red. ¿Sí o no, chicas? Sí. Ya, ahora vamos a calcular los tiempos. Calculamos los tiempos, ustedes lo hacen en sus casas. A ver, No, calcúlelo. a ver. Vamos a poner otro color. Verde. La actividad A es 1 semana. ¿Sí? La actividad B es 2 semanas. La actividad C es 1 semana. La actividad E. A ver, A, B, C. La D. La D, ¿cuánto es? 2 semanas. E, 6 semanas. F, 10. G, 3. H, en la actividad I, H, y la I, 1 semana. J, 5 semanas. Cinco semanas. K y L, 2 y 1. K, 1. M y N, 2 y 4. 2 y 4. Dos y 4. OP, 2, 2. OP, 2, 2. QR, 1 y 7. Q1, R7. S7 y T3. ¿Sí? Son los tiempos de las actividades. ¿Sí? Como no me alcanza a poner los tiempos, voy a poner acá los tiempos de cada actividad. A ver. Ahora vamos a poner aquí, que son 20. Inicio. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. Y S. Ya. Ahora, inicio es 0, ¿no? 0, 0. ¿A qué le precede? Inicio, ¿no? Entonces tenemos 0 más 1, 1. A B le precede 0. Tenemos 0 más 2, 2. A C, ¿qué le precede a C? A. Entonces tenemos 1, ¿sí? Más 1, 2. ¿Sí? A D, ¿qué le precede a D? Le precede C. Entonces yo tengo C es 2, más 2, 4.
Sí, vamos chicas, ¿sí o no? E, ¿qué le precede a E? A E le precede C y le precede B. A E le precede B y le precede C, a E. ¿Sí? De 2 y 2, 2. ¿Sí? Y E, 2 más 6, 8. A F, ¿qué le precede a F? A F, ¿qué le precede, chicos? D. Le precede D. D, que es 4 más 10, 14. ¿Sí? A G, ¿qué le precede a G? H y J. No. A G, ¿qué le llega a G? Solamente le llega una flecha. ¿Cuál es esa flecha? Nos damos cuenta cuando precede las flechas que le llegan. Las flechas que, si lo queremos, si lo vemos, las flechas que le llegan, los que le preceden, ¿sí? Y lo que le sucede son las flechas que le salen. Ya. Entonces le llega F. Le lleva Este, F, ¿sí? F es 14, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inicio lejano, ¿sí? De la actividad que le precede, ¿sí? Es el inicio cercano de la actividad. Sí, eso nosotros ya lo vimos ya como 3 veces en clase. 14. ¿Cuánto vale G? ¿Cuánto es la actividad de G? 3. 14 y 7. 14 y 3. 17. ¿Sí? H. ¿Qué le llega a H? ¿Qué le llega a a H le H? precede G. G. ¿Cuánto solamente le llega a G, no? G es Sí. 17 más 1, 18. ¿Sí? La actividad I. ¿Qué le llega a I? F. Le llega F, ¿no? Ahí le llega F. ¿Cuánto es I? ¿Cuánto es F? 14. F. 14 más 1, 15. 15. J. A J le llega G y H. No. ¿A J qué le llega? H. Solo H. Yo digo H y E. No sé si esté bien o esté equivocada. Claro, exacto. J, Le llega J, J, H y J. H y G. L y H le llega J. ¿Sí o no? A J le llega E Y H, y le ¿verdad? llega H. Sí, Ah, ya. entonces vamos a ver entre E y H. Yo tengo, entre E y H tengo 8 y 18. ¿Cuál de los dos selecciono? 18. El mayor, 18. ¿Sí? 18 más 5, ¿cuánto es? 23. ¿Sí? Acá, Le llega I. acá le llega I. I es 15. 15 ¿Cuánto me vale más K? 1. Ah, no, K 2. vale 2. Serían 17. 17. ¿Sí? L. Es lo normal, profe. A L le llega J. F y J, J. ¿no?
tarde, solo en la noche. A L, Si es en la noche, L no. le llega J y F, ¿no? Sí, A sí, L le llega J y F. J y F. Ahora busco J y busco J F. vale 23 y F vale 14, ¿verdad? ¿Ya cuál selecciono? 23, J. 23 porque es el mayor entre los dos. ¿Sí? Y 4. 23 más 1, 24. 4. Ahora vamos a M. ¿A M qué le precede? F. ¿Sí, no? Sí, F. 14 más. ¿Cuánto vale M? 2, 16. ¿Sí? N. ¿Qué le precede a N? L y M. L le precede L y M. ¿Cuánto vale L? 24. ¿Y cuánto vale M? 16. ¿Cuál de los dos escoge? El mayor, 24. Sí, yo le sé decir a la ¿Cuánto vale N? 28. 28. ¿Sí? O. ¿Qué le precede a O? G. Los G. A O le precede G y J. ¿Qué próximo? Ujú. ¿Sí? ¿Cuánto vale G? 17. ¿Cuánto vale J? 23. Cogemos 23. 23. 23. ¿Cuánto vale O? 25 sería. 25. P. P es O. Le precede O. 25 más 2, 27. 26. 27. Creo. Q. ¿Qué le precede a Q? A Q le precede I Y P. y P. Me ¿Cuánto quedo con vale P. I? 1. 15. ¿Cuánto vale Ay, P? 27. Selecciono 27. ¿Sí? 27 más 1, P. 28. 28. R. Precede P. P, ¿no? ¿Cuánto vale P? 27. 27. ¿Y R vale? ¿Qué? ¿7 o 1 es eso? 7. 7. Es 34. S Le precede N y le precede I. y N. ¿Cuánto vale I 15? ¿Y cuánto vale N? 26. 28. 28. Selecciono 28. 28 más 7, 35. 35, ¿no? Ahora vamos a la última T. ¿Qué le precede a T? S, ¿no? S. S. 35. 35 más, ¿cuánto vale T? 3. 38. 38. Y terminamos en el fin. ¿Sí? ¿Qué le precede a fin? Le precede T, le precede Q, le precede K y le precede R. Le precede K, le precede Q, le precede Es que sí, pues yo R y Y le precede T. Entonces, ¿cuánto vale K? K tiene 17, Q tiene 28, R tiene 34 y T 38. Entonces la mayor es 38. ¿Sí? 38, 38
Y 38 menos 0, acá tenemos 0, me da 30. 38. 38 menos 38. ¿Estamos, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Ahora calculen ustedes de atrás para adelante. ¿Estamos, chicas? ¿Lo hacemos? A ver, vamos haciéndolo. Al fin le preceden estas tres, ¿sí? K, Q, R, S, T. Entonces aquí va 38, ¿sí? A T, a R va 38. A Q va 38. Y acá va 38. ¿Sí? Ahora, en T, 38 menos la actividad. ¿Cuánto es la actividad de 3? 35. ¿Sí? En R, ¿cuánto vale la actividad de R? 7. ¿Sí? 38 menos 7. ¿Sí? 31. ¿Sí? A Q, ¿cuánto vale Q? 1. ¿Sí? 38 menos 1, 37. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto es la actividad de K? 2. 2. ¿Sí? 38 menos 2, 36. ¿Sí? Ahora vamos con de este lado, vamos del lado de T. A ver, ¿qué le precede a T? ¿Qué le precede a T? Entonces yo ya tengo T, tengo Q, tengo R y tengo K, que está donde está acá, está acá. Ya. ¿Qué le precede a T? S. S. Entonces, como T le precede a S, 35 va a ser acá. 35, ¿cuánto vale S? 7. 35 menos 7, 28. Ya tengo S. ¿Sí? ¿Qué le precede a P? A P le precede, a ver, a P le precede, a ver, a P le sucede Q y R. ¿Sí? Entonces, tengo que tomar en base a estas dos, Q y R. Q y R, tengo 37 y tengo 31, ¿sí? Para determinar P, para determinar el tiempo más lejano, ¿sí? Para determinar TL, ¿sí? Vamos a ver, para determinar el TL de P, necesito de Q y de R. Q y R tengo 37 y 31. ¿Cuál de los dos escojo? ¿El 37 o el 31? El 31, el mínimo. El menor, exactamente. 31. ¿Sí? ¿Cuánto vale la actividad de P? 2. ¿Sí? 31 menos 2, 29. ¿Sí? Y ya tengo P. ¿Sí?
de P, ¿sí? ¿Qué le antecede a P? O, ¿sí? Entonces yo tengo de O, tengo que es 29 de P, 29 menos 2 me da 20. 29 menos 2, ¿cuánto me da? Me da 27. ¿Sí? Ya tengo de O. De N. A ver, vamos a ver. A N, N, N. Acá. N. N le sucede S. ¿Sí? A N le sucede S. ¿Sí? Entonces, S es 28. ¿Sí? 28 menos 4, 24. Y ya tengo de N. ¿Sí? A N, ¿sí? Le precede M y L. ¿Sí o no, chicos? M y L. ¿Sí? Entonces, para M y para L, yo tengo 24. ¿Sí? 24 menos 2, 22. ¿Sí? Y 24 menos 1 que vale L, ¿dónde está? L1 es 23. ¿Sí? Y ya tengo L y M. Tengo el M y tengo L. ¿Sí? Ahora, ya. Ahora, I. ¿Y qué le precede? A ver, a I le sucede K, le sucede Q y le sucede S, ¿no? Ese sí. Ahí le sucede la actividad sucesora. Tiene tres actividades sucesoras porque tres fechas salen. Sale K, sale Q y sale S. A ver, vamos a identificarla. K, sí, K, Q y S. Q y S. Entre las tres tengo 36, tengo 37 y 28. ¿Cuál selecciono? 37, tengo 28 y tengo 36. ¿Cuál selecciono? 28. 28. 28, la mejor. La menor que digo. La menor. Entonces aquí tengo. En I tengo 28. Sí, y 28 menos 1 es 27. ¿Sí? J.
J. ¿Cuál es la actividad sucesora de J? De J es L, ¿no? Entonces, de J Q es también. L, ¿verdad? L y Q. De J es L y Q. L y Q. Entonces tengo 23 y 37. ¿Cuál selecciono? 23. ¿Sí? ¿Cuánto vale J? 5. 23 menos 5, 18. ¿Sí? H. A H le sucede J, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Y aquí tengo yo 23 menos 1, 22. Repetir lo de J. ¿Cómo? Lo de J podía repetir. A ver, ¿cuál es la actividad sucesora de J? Tengo L y tengo Q. ¿Sí? Entonces tengo L y tengo Q. De L tengo No era 23. O. No, aquí está. Pero Q no está. Es No O, está ahí. es O. Eso, Es- eso. Es O. Ya. L y O. L entre 23 y O, que es 27, es la menor, 23. ¿Sí? Y selecciono 23. 23 menos 1, que es el valor de la actividad, ¿sí? H, me da 22. ¿Sí? Ahora vamos a ¿cuál actividad? La actividad J, G. G. ¿Qué le sucede a G? Pero no cambió. ¿Mande? Pero es que queda lo mismo, pues. Lo mismo le queda. Claro. Allá, ya listo. Queda lo mismo porque a G, a ver, vamos otra vez. A J es L y es O. L, que es 23, O, que es 27. ¿Cuál de las dos selecciona? Entre 23 y 27. La menor. ¿Cuál es la menor? 23. 3, está bien. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a G. A G le sucede H y le sucede O. H y O. Entre 22 y 27, ¿cuál selecciona? 22. ¿Sí? G, ¿cuánto es la actividad de G? 3. ¿Sí? 22 menos 3, 19. ¿Sí? Ya tengo G. Ahora F. ¿Sí? A F le sucede M, I, G y L. ¿Sí? A F le sucede M. Vamos a seleccionarlo. M. Le sucede I. Le sucede G. Le sucede L, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Estas cuatro. M, I, G y L. Entonces tengo 19, tengo 27, 23 y 22. ¿Cuál selecciona entre las cuatro? 17. No, 19. ¿Sí? 19, 27, 23 o 22. Allá, 19.
19. ¿Sí? ¿Cuánto vale la actividad F? Vale 10. Entonces tengo 9. 9. Ahora, AF, ya determinamos los tiempos. Ahora vamos a D. ¿Qué le sucede a D? F, ¿no? Entonces tengo 9 menos 6, 3. ¿Sí? Y tengo... A ver. A ver, a La F. de D. La de D está haciendo. La Sí, de sí, estoy mal. Este no va aquí. Ya. D. A D le sucede F, ¿no? Sí. Entonces tengo 9, ¿sí? Menos 2, 7. ¿Sí? Y tengo D. E. ¿Qué le sucede a E? Le sucede C y B. No. Ese es le precede. Le sucede J. ¿Sí, no? ¿Qué sale de E? Hacia Hacia J, J, ¿no? sí. ¿Cuánto vale J? 18. 18. 18. ¿Sí? 18 menos 6. A ver, ¿cuánto vale E? 6. 12. ¿Qué más chicas tenemos? Sí. C. ¿Qué le sucede a C? D nomás. ¿Cómo? D y E. D y E. D y E. A C le sucede D y E. Entre D y E. Tengo 7 y tengo 12. Selecciono 7. Tengo 6. ¿Sí? A B le sucede E. ¿Cuánto es E? 12. 2. Menos 2, 10. 12. A A le sucede C. Que 6. A ver, estamos mal con los... A ver. Con los tiempos, a ver. Vamos a ver, 38. Nosotros sabemos que se nos demora 38 semanas. Tenemos 38. Entonces yo tengo hasta acá. Yo tengo que T, R, Q y K con 38. Entonces yo tengo acá 38, 38, 38 y 38. Ya. Estamos fallando aquí es en la suma, porque no nos cuadra, tienes que darnos una ruta. Nosotros llevábamos ruta hasta J, porque J nos da holgura 0, ¿sí? Esta nos da holgura 0, esta nos da holgura 0, esta nos da holgura 0,
Esta nos da holgura 0. Esta nos da holgura 0. No, esta no nos da... El internet. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Compartir pantalla. Ya. Entonces, yo tengo hasta aquí. Yo voy armando mi ruta crítica. Tengo mi holgura 0, tengo acá. Tengo en T. Tengo en S. Tengo en N. Tengo L. ¿Dónde está L? L. Y J. Hasta aquí vamos bien. Algo ha pasado de aquí hacia atrás. Porque si nosotros seguimos nuestra ruta crítica, tenemos J, L, N, S, T y fin. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien nosotros. De aquí para acá, algo ha pasado. Sí, Ustedes van a determinar el error. ¿Dónde nos hemos equivocado? Entonces, vamos a borrar todo esto de aquí. Hasta aquí nosotros llevamos ruta crítica. Ya, aquí en este lado de la red hemos fallado en la resta. Algo hemos fallado. Algo no hemos tomado en cuenta. A ver, vamos a borrar todo esto de aquí. Vamos a borrar. Ahora, a G. ¿Qué pasa con G? A G le precede H. A G, le sucede, a G, ¿qué le sucede? H y O. H y O. ¿Sí? Entre 17 y 27, 17, ¿no? ¿Sí? 17 menos 3 es 14. ¿Sí? Yo ya tengo que, por aquí ya va ya tengo que esta es la holgura 0. ¿Sí? Ahora, AF. ¿Sí? AF. AF, ¿qué le sucede a F? A F le sucede M, le sucede I, le sucede G y le sucede L. ¿Sí? 4 actividades le suceden a F. Entonces, M es 22, I es 27, G es 14, ¿sí? Y L es 23, ¿sí? Que es el IL, ¿sí? De todas estas actividades que les estoy indicando. ¿Cuál de estas 4 IL selecciono? El menor. ¿Cuál es el menor? 14. 14. Selecciono para F 14. ¿Cuánto es la actividad de duración de F? Es 10. 10 menos 4, 14 menos 10, 4. ¿Sí? Y por aquí ya va mi ruta crítica. F. ¿Sí? Ahora,
¿Sí? Vamos con E. ¿Dónde tengo E? E. Antes de E tengo D. D. ¿Qué le sucede a D? Le sucede F, ¿no? Entonces, de F tengo 4. 4 menos 2, 2. Por aquí ya se va viendo mi ruta crítica. D. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo? E. ¿Qué le sucede a E, chicas? Es J, ¿no? Y le sucede J. Le sucede J. ¿Cuánto vale J? 18. 18 menos 6, 12. ¿Sí? C. ¿Qué le sucede a C? Le sucede D y le sucede E. E. Entre 2 y 12, ¿cuál seleccionan? De 2. 2. ¿Cuánto vale C? 1. 2 menos 1, 1. ¿Ves? Por aquí ya va mi ruta crítica. ¿Sí ven? Ahora, ¿sí? B. B. ¿Qué le sucede a B? E. ¿Cuánto vale E? 12. 12 menos 2, 10. A. ¿Qué le sucede a C? ¿Cuánto vale C? 1. 0. ¿Sí? Ya se va viendo mi ruta crítica. ¿Sí? Al inicio, ¿qué le sucede a y B? ¿Sí? A y B, entre 0 y 10, 0. Y 0 menos 0, 0. Y ya va mi ruta crítica. ¿Sí? Entonces, mi ruta crítica, ¿cuál va a ser, chicas? Va a ser inicio. Vamos a ponerle con otro color. Vamos a ponerle este color. Inicio. Va a ser A. Va a ser C. Va a ser D. Va a ser, F. va a ser F. Va a ser F. J. No. A ver, J no. Va a ser L. de F. L. No. Va a ser J. G. No será G. F, G, G, H, H, J, J, M. No, eso no. A ver. Sí, va a ser G. J, F, G. G. F, G. Sí, G. De ahí sigue H. H. De ahí sigue J. J. De ahí sigue L. L. De ahí sigue N. 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 Ajá, exacto. N. N. A ver. Después de F, ¿cuál va? G. F. G. H. G. H. 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 J. J. L. J. L. L. N. N. S. S. T. T. S. Y fin. T. Fin. Ahí está la ruta, chicas. Oigan, que ¿Sí? Justito.